Era el 5 de septiembre de 1986 y Freddie Mercury subía al escenario del Knebworth Park, sabiendo que aquella sería su última gran presentación en vivo con Queen. El diagnóstico de SIDA ya carcomía su cuerpo desde hacía meses, pero nadie en la multitud de 120.000 personas sospechaba que estaban presenciando una despedida silenciosa. Lo que ocurrió en esos 85 minutos en el escenario se convertiría en una de las actuaciones más emocionantes e inspiradoras de la historia del rock. Si quieres descubrir cómo Freddie transformó su dolor en pura magia y dejó un legado que aún hoy emociona a millones, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. El verano inglés de 1986 llegaba a su fin, y el Knebworth Park, en Hertfordshire, se preparaba para recibir lo que muchos considerarían el último gran show de una era. Queen había anunciado una pausa indefinida tras la gira Magic, y los rumores sobre la salud de Freddie Mercury ya circulaban discretamente en los bastidores de la industria musical. La banda acababa de lanzar el álbum A Kind of Magic, banda sonora de la película Highlander, y la presión por una presentación memorable era inmensa. El lugar, histórico por haber recibido a Led Zeppelin en 1979, sería escenario de 2 noches consecutivas que marcarían para siempre la historia del rock. La atmósfera estaba cargada de expectativa, y para aquellos que conocían la verdad sobre el estado de salud de Freddie, de una melancolía anticipada que flotaba como niebla sobre los preparativos. Freddie Mercury, a los 39 años, ya no era más el joven exuberante que había conquistado el mundo una década antes. Su cuerpo delgado escondía bajo ropas cuidadosamente elegidas las primeras señales visibles de la enfermedad que lo consumía en silencio. Brian May, Roger Taylor y John Deacon observaban a su vocalista con una mezcla de admiración y preocupación creciente. Sabían que Freddie estaba luchando contra algo mucho más grande que el cansancio de años de giras. En los ensayos, su voz aún mantenía la potencia característica, pero los músicos percibían los momentos de fragilidad, los instantes en que necesitaba apoyarse en el micrófono por más tiempo de lo habitual. El público, sin embargo, veía solo al ícono, el hombre que había transformado el rock en teatro, que había hecho de cada presentación una experiencia trascendental. Para ellos, Freddie seguía siendo el dios del escenario, invencible y eterno. La tarde del 5 de septiembre trajo una energía eléctrica al Knebworth Park. Desde las primeras horas de la mañana, fanáticos de toda Europa se aglomeraban en las puertas, muchos cargando pancartas caseras y vistiendo camisetas de Queen que ya mostraban señales de años de uso y devoción. El escenario, una estructura imponente de 40 metros de ancho, dominaba el paisaje verde del parque como un altar moderno. Las primeras bandas de apertura comenzaron a calentar al público aún en la tarde, pero todos sabían que estaban allí por un único motivo: ver a Freddie Mercury una última vez, sin saber que sería literalmente la última. En los camerinos, la tensión era palpable. Freddie pasaba largos minutos en silencio frente al espejo, aplicándose el maquillaje que se había convertido en su marca registrada. Sus ojos, siempre expresivos, cargaban un peso que iba más allá del nerviosismo pre-show. Era la mirada de alguien que sabía estar viviendo un momento definitivo, irrepetible. Cuando finalmente se levantó de la silla, vistiendo su icónica chaqueta militar amarilla, respiró profundo y murmuró para sí mismo palabras que nadie más escuchó, pero que parecían cargar el peso de una despedida. A las 20:30, las luces del escenario se apagaron y un rugido ensordecedor resonó por todo el Knebworth Park. El familiar acorde inicial de One Vision cortó el aire como un rayo, y cuando los reflectores iluminaron a Freddie Mercury en el centro del escenario, 120.000 personas explotaron en una ovación que duró casi 2 minutos. Estaba allí,
majestuoso como siempre. Pero había algo diferente en su postura. Sus movimientos, aunque aún llenos de teatralidad, cargaban una solemnidad nueva, como si cada gesto fuera cuidadosamente medido y cargado de significado. Durante Tee Your Mother Down, Freddie recorrió el escenario con su energía característica, pero los músicos notaron que evitaba los saltos más altos, sustituyéndolos por movimientos más calculados que mantenían el impacto visual sin exigir tanto de su cuerpo debilitado. La multitud, hipnotizada, acompañaba cada movimiento como si estuviera presenciando una ceremonia sagrada. Entre las canciones, Freddie hacía sus pausas habituales para interactuar con el público, pero sus palabras tenían un tono más reflexivo, casi filosófico. «Sois hermosos», decía, y la frase simple sonaba como una declaración de amor y gratitud que trascendía el momento. La verdadera magia comenzó cuando las primeras notas de Bohemian Rhapsody resonaron por el parque. La reacción del público fue instantánea y visceral. 120,000 voces se unieron en un coro que parecía venir del mismo cielo. Freddie, posicionado en el centro del escenario, cerró los ojos durante los primeros versos, como si estuviera absorbiendo cada vibración, cada nota que subía de la multitud. Su voz, aún poderosa a pesar de todo, navegaba por las complejidades de la música con una emotividad que pocos habían presenciado antes. Durante la sección operística de la canción, algo mágico ocurrió. Freddie comenzó a dirigir a la multitud como un maestro ante una orquesta sinfónica, y 120,000 personas respondieron con una precisión que desafiaba cualquier lógica. Brian May, observando desde el lateral del escenario, sintió lágrimas en sus ojos al darse cuenta de que estaba presenciando algo que jamás se repetiría. Roger Taylor, detrás de la batería, mantenía el ritmo mientras observaba a Freddie transformar su despedida personal en un momento de comunión colectiva. John Deacon, siempre más reservado, tocaba su bajo con una intensidad emocional que raramente demostraba, como si supiera que cada nota podría ser la última. El momento más conmovedor llegó durante Love of My Life, cuando Freddie se sentó al piano y comenzó a tocar los primeros acordes. La canción, siempre emotiva, ganó esa noche una dimensión casi espiritual. Su voz, más suave e íntima, parecía conversar directamente con cada persona en la multitud. Durante el estribillo dejó de cantar y permitió que el público asumiera completamente la melodía. El resultado fue arrollador. 120,000 voces cantando al unísono una canción de amor que en ese contexto sonaba como una declaración de amor mutuo entre artista y público. Freddie, con lágrimas discretas corriendo por su rostro maquillado, solo sonreía y movía la cabeza, como si estuviera grabando ese momento en su memoria para la eternidad. Los técnicos de sonido, acostumbrados a shows grandiosos, detuvieron sus actividades para presenciar lo que estaba ocurriendo. Nunca habían presenciado una conexión tan profunda entre un artista y su audiencia. Era como si 120,000 personas se hubieran convertido en una sola entidad, respirando y sintiendo en perfecta sincronía. Fue durante Radio Gaga que Freddie ejecutó su jugada más genial de la noche. La canción, ya un himno de participación del público, ganó una nueva dimensión cuando comenzó a conducir a la multitud en una coreografía colectiva que se extendió como olas por todo el parque. Sus manos, alzadas en alto, comandaban 240,000 brazos que se movían en perfecta sincronía, creando un espectáculo visual que podía verse incluso desde los helicópteros que sobrevolaban el lugar. En ese momento, Freddie no era solo un cantante en el escenario. Era el director de una sinfonía humana, el líder espiritual de una congregación de 120,000 fieles. Su estrategia era simple, pero genial.
transformar su fragilidad física en fuerza colectiva, hacer que la energía que su cuerpo ya no podía producir solo fuera multiplicada por la multitud. Cada gesto suyo era amplificado por miles de personas. Cada nota que su voz no lograba sostener completamente era completada por el coro ensordecedor que se alzaba desde las gradas. El clímax absoluto llegó con We Will Rock You, seguida de We Are the Champions. Cuando Freddie gritó We Are the Champions, my friends, su voz quebrada por la emoción y el esfuerzo, 120,000 personas respondieron con una fuerza que hizo temblar el suelo. En ese instante, alzó ambos puños al aire en un gesto que se volvería icónico y declaró al universo, "And we'll keep on fighting till the end". La frase, siempre poderosa, ganó esa noche un significado profético que pocos comprendieron en la época. Freddie estaba literalmente luchando hasta el final, transformando su batalla personal en un himno de resistencia que resonaría por generaciones. El público, en éxtasis absoluto, respondía a cada palabra como si fuera un juramento colectivo, una promesa de que la música y el legado de Freddie Mercury jamás morirían. La transformación del show fue inmediata y palpable. Lo que había comenzado como un concierto más de Queen se había convertido en una experiencia trascendental, un momento de comunión entre artista y público que trascendía cualquier definición convencional de entretenimiento. Fotógrafos profesionales, acostumbrados a documentar shows, dejaron de trabajar para simplemente presenciar lo que estaba ocurriendo. Periodistas experimentados, que habían cubierto los mayores eventos musicales de la década, se encontraron sin palabras para describir la atmósfera que se apoderó del Knebworth Park. La multitud, que había llegado esperando un show de rock, salió transformada por una experiencia casi religiosa. Personas que no se conocían se abrazaban, las lágrimas corrían libremente por miles de rostros, y un sentimiento de gratitud colectiva flotaba sobre el parque como una bendición. Freddie había logrado transformar su despedida personal en una celebración de la vida, la música y el poder transformador del arte. Las consecuencias de esa noche reverberaron mucho más allá de los límites del Knebworth Park. Grabaciones amateur de la presentación, hechas con equipos precarios de la época, comenzaron a circular entre fanáticos de todo el mundo, esparciendo la magia de ese momento a quienes no pudieron estar presentes. La actuación se volvió legendaria antes incluso de la era de Internet, pasando de mano en cintas de casete, copiadas y recopiadas hasta perder la calidad, pero nunca la emoción. Críticos musicales que estuvieron presentes escribieron reseñas que trascendían el análisis técnico, describiendo una experiencia que había tocado sus almas de forma indeleble. El show del Knebworth se convirtió en el estándar por el cual todas las futuras presentaciones en vivo serían medidas, estableciendo un nuevo paradigma de lo que significa conectarse verdaderamente con una audiencia. Décadas después, cuando Internet permitió que las imágenes de esa noche alcanzaran a millones de personas alrededor del mundo, la actuación ganó una nueva vida, inspirando a generaciones de músicos y fanáticos que ni siquiera habían nacido en 1986. El momento en que Freddie dirige a la multitud durante Radio Gaga se convirtió en uno de los GIFs más compartidos de la historia de la música, un símbolo eterno del poder unificador del arte. Freddie Mercury murió 5 años después, el 24 de noviembre de 1991, llevándose consigo el secreto de que Knebworth había sido su despedida consciente de los escenarios. Pero lo que dejó esa noche de septiembre trascendió su propia mortalidad. Le mostró que la verdadera inmortalidad no viene de la ausencia de la muerte, sino de la capacidad de crear momentos tan poderosos que continúan vivos
mucho después de que sus creadores partieron. Cada vez que alguien ve las imágenes de esa presentación, Freddie Mercury vuelve a la vida, dirigiendo nuevamente su sinfonía humana, recordándonos que la música tiene el poder de conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Su lección final fue la más importante de todas, que enfrentar el final con dignidad, arte y amor puede transformar una despedida en un regalo eterno para la humanidad. ¿Y tú, qué momento de tu vida te gustaría transformar en legado? Deja tu respuesta en los comentarios y comparte este video para que más personas conozcan la historia de cómo Freddie Mercury transformó su última presentación en una lección de vida que aún hoy nos inspira a ser campeones sin importar qué batallas estemos enfrentando.